Vamos a conversar a esta hora con el señor Albino Vargas, él es de la ANEP, es sindicalista, quien está también con estos movimientos, con estas manifestaciones. Don Albino, primero, buenas noches, ¿cómo está? Don Douglas, muchísimas gracias. Muy amable en tomarnos en cuenta, estamos bien y espero que usted también esté muy bien. Muchas gracias, don Albino. Vamos a ver, como para desmenuzarlo un poco, don Albino, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos a partir de lo que el presidente anunció esta noche, el retiro de esta propuesta inicial al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la posición concreta hasta ahora? Bueno, nosotros como ANEP estamos respaldando al movimiento de rescate nacional, que es una alianza social de nuevo tipo multidiversa. Nosotros, vea, se lo digo de esta forma, don Douglas. Sí, señor. Alvarado tiene serios problemas de credibilidad. Alvarado, yo lo he dicho muchas veces, sé que suena fuerte, pero no tengo otra forma de calificarlo. Es un estafador político. Desde ese punto de vista, sería un error, yo diría que estratégico, que se desmonten todas las actividades de calle que hay esta noche y que habrá mañana, si efectivamente no ocurre un acuerdo contundente delante de todos ustedes, la prensa, las fracciones legislativas, los sectores sociales involucrados, desde el punto de vista de que Costa Rica no ocupa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso se ha dicho desde un inicio y no solo nosotros, lo han dicho prestigiosos economistas de otras orientaciones, lo han dicho la academia, lo han dicho otros sectores, que deberíamos entre costarricenses atender el problema fiscal sin la espada de Damocles que significa el Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional. Don Albino, le quiero preguntar también porque hay, posiciones encontradas en este momento, porque alguna gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que estarían esperando la mayoría de gente que se agrupa a través de este movimiento Rescate Nacional? Que el presidente entonces los convoque formalmente a Casa Presidencial y ahí enfrente de ustedes que haga que firme un documento para que usted levanten los bloqueos, para ver si entiendo bien. Sí, señor, eso es lo que se ha dicho, un documento donde él, llama al diálogo, que dice que va a llamar, que tenemos experiencias muy amargas cuando él llama diálogo, se lo digo por vivencia propia, ¿verdad? Se lo digo por vivencia propia. El diálogo que el presidente ha impulsado hasta ahora ha sido insustancial, poco transparente, manipulador, poco serio, ¿verdad? Entonces sí, que él firme un documento que no vamos a entrar en la égida del Fondo Monetario Internacional, sino que se va a explorar todas las alternativas, que son bastantes, para el problema fiscal del país, sin necesidad de acudir a Pero, ese don préstamo. Albino, le quiero preguntar ahí, concretamente, ¿cuál propuesta ponen ustedes sobre la mesa si no se quiere acudir al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué concretamente? Número uno, las reservas monetarias internacionales que tiene el Banco Central en este momento. Pero eso generaría más inflación, don Albino. ¿Cómo hacemos? No, señor, es apenas el 20% de esas reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Donde el gobierno, pues con una reingeniería financiera, no necesariamente provoca inflación, pero porque el gobierno lo que ocupa es aliviar la carga de la deuda. Segundo punto, don Douglas, se puede hacer una reestructuración del pago de intereses de esa deuda. Esa reestructuración le puede dar 2 puntos de Producto Interno Bruto al gobierno de la República, porque el 70% de esa deuda pública es entre el mismo aparato estatal. Tercero, se puede establecer efectivamente la verdadera tasa Tobin, que puede ser transitoria, un impuesto a las transacciones Pero usted me había dicho que no estaba de acuerdo con ese punto, don Albino. Un minuto, no como lo presentó el gobierno, que lo manipuló. Bueno, pero por eso, entonces la tasa Tobin, originalmente conceptuada, es para aquellos grandes capitales que
negocian en bolsa de valores en los mercados financieros. Ok, usted No me es está la hablando platita entonces... del trabajador ni de la microempresa. Ya. No, esa no es la platita que va para la tasa Tobin, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, don Douglas, disculpe, se sabe que en Costa Rica el dinero sucio, producto del crimen organizado que pasa por el sistema financiero, es de 6 puntos de PIB en promedio al año, ¿verdad? Si toda esa plata está pasando por los mercados financieros, bueno, ahí se puede echar mano de esa plata, ¿verdad? Se puede echar mano de esa tasa Tobin y usted empieza a reunir la platita esta que dicen que urge, ¿verdad? Que son 1.750 millones de dólares. Entonces el gobierno los obtiene, no solamente los obtendría de las reservas monetarias del Banco Central, que es apenas el 20% de lo que tiene el Banco Central, sino que va a tener plata adicional con 2 puntos de PIB, que son 700 mil millones de pesos de renegociación de los intereses del 2021, y que puede ser 350 mil millones de una tasa Tobin de 0,5 a esos super mega capitales que se transan, que se transan en la bolsa. Don Albino, ¿y ley de empleo público, de acuerdo o no? La ley de empleo público nosotros podemos efectivamente negociarla. ¿En qué sentido? Es que eso que tiene ahí el gobierno, que ha hecho como 5 versiones, don Douglas, pocos de ellos ocurrencias, tiene objeciones de la Procuraduría, tiene objeciones del Poder Judicial, tiene objeciones del Servicio Civil, tiene objeciones de Raimundo y todo el mundo. Construyamos la ley de empleo público. Pero entonces ahí habría un acuerdo. ¿Perdón? Ahí tendríamos un acuerdo, don Albino. Sí, de entrar a construir una ley de empleo público, pero no con el puñal en la espalda que significa el convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque reitero, no, Costa Rica no lo ocupa. Don Albino, si no se encontrara un camino, se lo pregunto, si no se encontrara un camino y se toma una decisión, por ejemplo, un despido de 20,000 colaboradores del sector público, ¿no cree usted que eso ya sería muy extremo, llegar a ese límite? Es que nosotros no creemos que eso pueda ser posible. No creemos que eso es un arma de propaganda muy irresponsable de parte del gobierno, porque oigan, no he terminado la propuesta, don Douglas, no he terminado la propuesta, ¿verdad? Usted tiene 6 puntos de PIB en exenciones y exoneraciones. Tiene un montón de leyes en las cuales usted podría, no los 6, 2 puntos de PIB. Usted tiene de 6 a 8 puntos en evasión fiscal de todo tipo, en evasión fiscal impositiva de todo tipo. Los megaconsorcios que han venido declarando 0 ganancias o declarando pérdidas. Usted tiene ahí para recuperar hasta casi 2 puntos de Producto Interno Bruto. Usted puede tomar la gran decisión política que un país ha tomado en muchas otras regiones, que es los escáneres en las aduanas. Sí. Los escáneres en las que no aduanas, se terminan de instalar. Que no se terminan de instalar, que tenemos 15 años en ese jueguito, esas supermanos peludas, y usted tiene casi 1 punto de PIB en los escáneres de aduana. Ahora, don Albino, obviamente esto es un tema que, además de ser político, tiene que ver con el liderazgo que todo mundo espera y lo que los ciudadanos esperamos de los diferentes líderes, sean empresarios, sean sindicales, sean de gobierno, sean en el Congreso. ¿Usted está dispuesto a deponer estos bloqueos, sí o no? Bueno, eso lo decide el Movimiento Rescate Nacional. ¿Pero cuál mensaje ¿verdad? le llevaría usted a ellos para lograr una conciliación, don Albino? El mensaje que yo le llevo, si el gobierno no está dispuesto a renunciar al convenio con el fondo, no levanten los bloqueos. Así se lo digo de categoría. Pero, don Albino, ya ahí entonces estamos entrando de que no estamos de acuerdo con nada. Es decir, algo tiene que negociarse. Usted tiene que entender que el país está en una situación complicada también. No es cierto, porque la situación complicada en la que estamos, que nosotros reconocemos, las soluciones están aquí, las propuestas están aquí. No son solo sindicales, don Douglas, son de economistas, de la academia, de centros de pensamiento, de otros partidos políticos. Las propuestas están, no... ¿Por qué esa obsesión ideológica, fanática de que tiene que ser todo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no le explican al país qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Si la platita está aquí adentro, la platita está en el país, la platita no tiene usted que castigar más a las familias con 3 veces el impuesto de sus casitas, el impuesto de bienes inmuebles, por Dios santo. La platita está aquí, las soluciones están aquí, los especialistas están aquí, los estudios están aquí.
están aquí. Entonces, más bien, lo enfermizo es decir no al convenio con el fondo. ¿Por qué no lo dicen? Explíquenos bien a usted y a mí. Yo le garantizo que usted no tiene claro, con todo respeto se lo digo, porque yo tampoco lo tengo claro, por qué la obsesión con el fondo. Pero que no tiene usted claro que el país tiene un déficit fiscal que casi llega al 10%, que necesita 1.750 millones de dólares. ¿Qué es lo que no tiene usted claro, don Albino? ¿Por qué tiene que ser a través del Fondo Monetario Internacional? Entonces, ¿a través de quién? De las propuestas que le he dicho, las propuestas que le hemos indicado, 10, 12, 15 propuestas que hay para recaudar más de 1.750 millones de dólares. Más de 1.750 millones de dólares, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí se puede empezar con las reservas monetarias internacionales. No se va a generar inflación porque los 1.750 dentro de los casi 9.000 millones de dólares que hay es apenas el 20% de esas reservas. ¿Por qué? Porque ideológicamente el Banco Central es independiente, entre comillas, que es un ente autónomo, pero si forma parte del equipo económico de gobierno, entonces ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo entendemos eso? Pero esto no es mejor negociarlo en una mesa y no en la calle, don Albino. Pero es que no han renunciado al origen de la protesta. El origen de la protesta fue un paquete de impuestos. Es que primero fueron los impuestos. El Fondo Monetario Internacional nos preste 1.750 don Albino, millones. pero ustedes primero hablaron del tema de impuestos, después hablaron de que no se quería llegar con esta propuesta al Fondo Monetario Internacional. El presidente sale esta noche y dice, bueno, no a esta propuesta inicial, abre el diálogo, dice él, abre el diálogo. Entonces, ustedes ahora esperan, como usted me lo acaba de mencionar, que el presidente lo llame formalmente a la Casa Presidencial y que a partir de ahí empiece el diálogo. Pero aún cuando hay diálogo que ustedes mismos pedían, ahora resulta que entonces no van a terminar los bloqueos porque el gobierno tiene que desistir y el país tiene que desistir de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, precisamente, don Douglas, es aquí donde nos encontramos con las posiciones confrontadas. Sí. La tesis de nosotros, de ANEP y del Movimiento Rescate Nacional, es que Costa Rica no ocupa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vea, y no lo dice el lado sindical, lo dicen señores economistas que no tienen nada que ver con los sindicatos, como don William Hayden, como el señor Leiner de la Universidad Nacional, como lo plantea Luis Paulino Vargas, creo, de la Universidad de la UNED, como lo plantea un instituto a nivel centroamericano que estudia los problemas fiscales en la región, que se llama precisamente Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, ¿verdad? Es decir, no es necesario, entendámonos, no es necesario el tema del Fondo Monetario Internacional. Bien, muy bien. Ese es el punto, don Douglas. Es decir, perfecto. Nosotros quisiéramos mostrarle al presidente el ABC de esta propuesta. No yo, otras personas lo harán. Sí. ¿Verdad? Lo harán. Sí, ya más a nivel técnico, me dice usted. Sobran técnicos, sí. Sobran técnicos. Don Albino, ojalá podamos discutir y confrontar todas las propuestas en algún momento, porque me parece que esta discusión tiene que ir más allá de los intereses de cada gremio y tiene que haber una posición para que todos se puedan sentar a negociar y a dialogar, porque eso es lo que la mayoría de costarricenses también queremos. Yo particularmente respeto a quienes se manifiestan porque tienen todo su derecho de hacerlo, pero también es cierto que mañana todos tenemos que trabajar temprano y tenemos que producir y tenemos que generar empleo, y esa es una petición que todos los costarricenses también pedimos, don Albino. La petición que yo se la suscribo se hubiera resuelto esta misma noche si el presidente dice: no ocupamos del convenio con el Fondo Monetario Internacional porque tenemos los recursos económicos, intelectuales, académicos, científicos, etcétera, para buscar nosotros la solución solitos como país, ahora que estamos incluso en el bicentenario. O vamos a entrar al bicentenario hipotecados hasta el tricentenario, porque... Don Albino, pero don Albino, ya estamos hipotecados. Don Albino, no, por usted eso. lo sabe, hay una deuda que ya sobrepasa, ¿verdad? El 70%, claro, el país está reendeudado. Don Douglas, disculpe. El grueso de la deuda es entre las mismas instituciones del Estado. No, pero también para pagar, don Albino, eso es lo que tenemos que desnudar ante la ciudadanía. No, pero también una gran cantidad de privilegios que usted sabe están en el sector público. Y ahí está clarísimo que hay un disparador de la deuda. Sí,
usted puede poner la palabra privilegios del sector público si quiere, y yo llevo la palabra privilegios de las 440 leyes de exenciones y exoneraciones que se otorgan al año, que son 6 puntos de PIB. Y yo ojo, puedo llevarle a usted sí, como señor, privilegios los informes de Hacienda de las megacorporaciones archiconocidas en este país que declaran 0 ganancias o 0 pérdidas. Entonces, si hablemos de privilegios, pongamos toda la mesa completa, para todo lado, no solo para un lado. Sí, ¿verdad? pero es que la deuda, don Albino, al final es una deuda que todos tenemos que pagar. Claro, ¿Verdad? es una deuda Y ahí yo lo digo, y no quiero satanizar el tema tampoco, porque verdad, la gente se pone fúrica cuando uno dice estos temas. Yo cuando me refiero a los privilegios, hablo de todo ese montón de privilegios que tienen mucha gente en el sector público, que no está en el sector privado, que es el que mantiene la productividad en este país, pero que no tiene que ver con aquellos... Don Douglas, es que sí. yo quisiera exactamente que cuando hablemos de privilegios en el sector público, usted me dé el ABC. Porque a mí me gustaría decirle que vaya usted, hágale un reportaje, con todo respeto, se lo sugiero, a una comisaría de la Fuerza No, pero es que, don Albino, no nos enredemos, y no quiero que nos enredemos. No es un tema de que es por los policías, de que es por los educadores, porque muchos de ellos, usted lo sabe, tienen salarios bajísimos, pero también es cierto que en el sector público hay salarios que son verdaderamente un susto, y usted lo sabe, usted los conoce. Yo se lo suscribo a usted, ¿verdad? se lo suscribo a usted, los gerentes bancarios, los magistrados, las altas tecnocracias gerenciales políticas del Estado, de sus empresas públicas. Y muchos mandos medios, don Albino, que no son calificados de acuerdo con su productividad. Podemos hablar de los mandos medios, pero ese no es el grueso de los empleados públicos. Bueno, pero tienen un peso importante también, don Albino, entonces que sea parejo para todos. Sí, claro, pero repito, yo le entro a eso, que le entramos a las otras 2 áreas que le mencioné, evasión y exenciones. Y verá que también ahí, o sea, nos asustamos como costarricenses, los privilegios que han existido en los últimos 30 años. Sí, estoy de acuerdo, don Albino. También la evasión y la elusión son muy importantes. Yo creo que aquí el tema con el país es que desde el momento en que alguien decide no pagar la Caja Costarricense del Seguro Social, en el momento que se decide privilegiar a algunos cuantos sobre la mayoría, cuando la mayoría de gremios deciden jalar de un lado para otro, pero nunca se sientan a negociar lo que tiene que negociarse para que este país salga adelante. Desde esa óptica, yo esperaría, y todos esperamos, que por supuesto el diálogo prevalezca, don Albino. Efectivamente así ha sido, don Douglas, de verdad, así tiene que ser, y yo le garantizo que tenemos la mejor buena voluntad. Lo que pasa es que yo estoy convencido, con todo respeto, por los especialistas que nos ayudan. No ocupamos un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y estoy esperando que alguien me diga por qué sí. Hasta el momento yo no conozco que alguien me diga por qué sí es imprescindible, sine qua non, de vida o muerte, se acaba el mundo si no hay un convenio con el fondo. Nadie me lo ha explicado. Vamos a tratar de tener todas las versiones, de darle voz a todos los sectores, así que, don Albino, le agradezco que usted nos atendiera esta noche. No, para mí más bien el agradecido soy yo. Usted me da este inmenso honor, y de verdad que lo que usted hace dándole voz a todos los lados es engrandecer la democracia. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Y ahora vamos a entrar porque, vamos a ver, todo esto lo queremos desmenuzar, porque si no le agregamos valor a esta discusión,